muchas gracias por su tiempo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la segunda charla de nuestro Heinsohn Week, un espacio creado para reactivar nuestra economía, para dar un muy buen mensaje de optimismo y de que finalmente sí podemos entre todos poder llegar a tener un mejor país y una mejor reactivación. Mi nombre es Andrés Rivera, soy gerente de mercadeo Heinsohn. Para los que no conocen Heinsohn, ahorita veían un breve clip acerca de Heinsohn, una empresa de más de 43 años en el mercado, especializada en el desarrollo de software en diferentes verticales. Y para hoy tendremos la vertical del sector financiero. Para eso tenemos invitado a Juan Pablo Camacho. Juan Pablo Camacho se unió como socio a Equilibrio Capital en diciembre del 2019, después de haber dirigido la unidad de Asset Management del Grupo Bancolombia, múltiples logros. Rediseñó la estrategia y organizó también el negocio de Asset Management en el grupo. Reorganizó la oferta de fondos en Colombia, lanzó la oferta de Asset Management en Centroamérica, diseñó y lanzó los portafolios sostenibles en fondos de renta fija y el fondo de renta de alta convicción. Este último de John Burton con BlackRock. Llegó a ser el fondo de acciones más grande del país y fue premiado en Londres por la revista Latin Finance como una de las grandes innovaciones del sistema financiero en el 2018. Sin más preámbulos, muchísimas gracias, Juan Pablo, por tu espacio, por tu tiempo. Y hoy vamos a tener una charla muy interesante. Antes quisiera hacerte una breve pregunta para ir esperando que se conecten también algunas otras personas que estamos ya esperando acá y que vemos en fila. Juan Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Buenos Muy bien, días Juan a Pablo. todos. Juan Pablo, pues para hacer una breve, un breve intro acá de la charla, quisiera que nos comentaras acerca del mercado de valores, a pesar de la coyuntura por la que estamos pasando, ¿cómo es la situación? ¿Cuáles son tus perspectivas desde el lado pues, netamente financiero? Desde el mercado de valores, digamos que siempre es una necesidad del ahorro y es una parte fundamental del desarrollo de las economías, el ahorro y la función de inversiones, con lo cual, con los altos y los bajos de los precios y con las complicaciones que siempre se van a observar en los mercados financieros, es algo que tendremos que aprender a manejar y a manejar adecuadamente. A veces lo que eso implica es que tenemos que concentrarnos en la gestión adecuada de los riesgos, la gestión adecuada de los portafolios y abandonar algunos aspectos administrativos que se han comido gran parte de la función de inversiones en el pasado. Eso es del lado del inversionista. Y desde el lado del sector real, el mundo de inversiones es un mundo que ofrece muchas posibilidades de financiación para las empresas. El mercado de capitales es una fuente de financiación gigante que no ha sido usada activamente en el mundo, en el mercado colombiano, pero que necesariamente tiene que empezar a ser parte de la financiación de las empresas en Colombia y por lo tanto esos dos mundos tienen que encontrarse cada vez más. Muy bien, Juan Pablo. Bien, ¿y qué tenemos para hoy, Juan Pablo? Vamos a conversar sobre el mundo ESG, sobre las inversiones ESG. Es un aspecto de inversiones que ha cogido muchísima fuerza recientemente y vamos a ver aspectos de cómo gestionar este tipo de inversiones e implicaciones que tienen para los emisores y para los inversionistas. Bueno, muy interesante la charla. Una charla para ustedes, para todos nuestros invitados en el Heinsohn Week. Y bueno, sin más ni más, entonces, Juan Pablo, el auditorio es tuyo y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo, por su interés en este tema. Creo que es un tema de la mayor relevancia para inversionistas, digamos, inversionistas institucionales y para todas las personas que quieran entender sus inversiones de una forma un poquito más completa y también para las empresas que tarde o temprano tendrán que lidiar con esto porque las fuentes de capital cada vez van a estar más asociadas a estos temas. Como Andrés me presentó, yo soy Juan Pablo Camacho. Desde forma logística, pueden hacer a través del chat las preguntas que ustedes quieran que respondamos, de orden precisamente por la forma en que está organizada la reunión. Vamos a recoger las preguntas y al final de la presentación haremos las respuestas que se requieran.
Entonces, en la agenda que vamos a ver algo de contexto, de dónde viene el mundo ESG, qué es, qué no es, por qué considerar ESG en las perspectivas de inversiones y sus implicaciones, y algunos elementos para poder desarrollar esa gestión de inversiones, incluyendo el mundo ESG. Eso es lo que vamos a cubrir. Probablemente es un poquito ambicioso para una hora, pero vamos a tratar de ir en los elementos principales de los diferentes temas para poder cubrir el tiempo que tenemos presupuestado. Lo primero es, ¿de dónde viene esto? Pareciera, digamos, que recientemente esto apareció en el mundo de las inversiones, que esto es algo supremamente nuevo, innovador, que está apoderándose del mundo de las inversiones, pero la realidad es que desde hace 30 o 40 años esto ha tenido unas implicaciones y ha tenido un desarrollo. Ustedes se acordarán del accidente, pues para los mayores, se acordarán del accidente del Exxon Valdez en los años 80 y eso empezó ya, digamos, a condensar una necesidad de que las empresas tienen que tener una responsabilidad alrededor de los temas ambientales y empezaron a salir unos primeros principios que deberían cumplir las empresas. Después, años más adelante, vimos la explosión de la plataforma en el Golfo de México, que efectivamente, digamos, dio un poco más de realce a un accidente parecido, pero esto es un proceso que viene desde hace mucho tiempo. ¿Dónde coge, digamos, una fortaleza particular? En el año 2015, en la reunión en el COP21, celebrado en París en el año 2015, las Naciones Unidas, todos los países de las Naciones Unidas, ponen los objetivos de desarrollo sostenible sobre la mesa y los ponen como un marco general de funcionamiento. Desde ahí, se fue COP21, ha venido 22, 23, 24, 25, íbamos para 26 el año pasado, se va a celebrar el 26 en Glasgow este año y de alguna forma lo que ha pasado es que todos los países se han puesto de una forma muchísimo más disciplinada a trabajar en pro de estos objetivos. Y entonces, digamos que ya el mundo marcó estos objetivos que son conocidos como los ODS y son estos 17 objetivos que están ahí. No los voy a leer uno a uno, ustedes los tienen ahí para verlos, pero al final cubren elementos que son de igualdad y calidad del funcionamiento de la sociedad, de cuestiones ambientales en general, digamos, temas de equidad de género, temas de igualdad de oportunidades, temas de pobreza, temas de desarrollo de las sociedades y temas de protección del medio ambiente. Esos ODS sirven como un marco para las inversiones y en la medida en la que nosotros estamos necesitando como mundo desarrollar una función de inversiones que converge a una senda más sana, estos ODS sirven de marco para poder manejar las inversiones. Es un marco que está globalmente acordado, sobre el cual todos tenemos un acuerdo que caminar en ese sentido es lo apropiado y sobre lo cual además hay evolución en todos los aspectos para poderlo hacer. En el mundo ambiental, por ejemplo, hay una cantidad de entidades que cada vez refinan metodologías y hacen mediciones técnicamente apropiadas para poder medir cómo son los impactos que tienen las diferentes funciones productivas de las empresas. Eso ya es un bloque sobre el cual se pueden parar inversionistas institucionales o inversionistas individuales para tomar sus decisiones siendo conscientes de las implicaciones que van a tener. En muchos casos también, además, ya hay trabajos para ver eso de forma prospectiva, que probablemente es como uno quisiera ver la historia, porque digamos la foto ya lo hicimos es un poco cómo vamos a desarrollarnos hacia adelante. Entonces, estos ODS sirven como un marco global, acordado globalmente, que mejora los perfiles de riesgos y ahorita lo vamos a ver con más detalle y que son una guía apropiada para poder gestionar los portafolios cuando estamos hablando del mundo ESG. Pero, ¿qué es ese mundo ESG? ESG traduce ambiental, social y las iniciales de ambiental, social y gobierno corporativo. En inglés, en español, típicamente se utilizan las siglas ASG, hacen referencia a lo mismo. Y el primer comentario de esto es, ASG es más que el mundo ambiental. ASG no es
solo verde. ASG no es solo descarbonización de portafolios. ASG tiene elementos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Sin duda, digamos, si uno ataca muy fuertemente uno de esos puntos, pues probablemente uno puede argumentar que está metido en el conjunto global, pero cuando uno habla de una política ESG estaría pensando en los tres aspectos. En el mundo ambiental, digamos que uno puede ver varios componentes y es combatir el cambio climático, preservación de recursos naturales, control de la contaminación, proteger la biodiversidad. En el mundo social, derechos fundamentales, salud, desarrollo, igualdad, condiciones dignas de trabajo. Esos son el tipo de cosas que uno quisiera ver cuando está aproximando a la parte social. Y en gobierno corporativo es un gobierno responsable, no soborno, no corrupción, calidad de los organismos de gestión, responsabilidad tributaria. Esos son el tipo de elementos que hacen parte tanto de ambiental, social y gobierno. Obviamente esos son solo unos ejemplos, no son absolutamente exhaustivos, pero eso da una sensación de esos tres pilares a qué hacen referencia. Entonces, digamos que con ese contexto un poquito de qué es ESG, ¿por qué considerar ESG en las inversiones? Y el primer punto es porque como planeta o hacemos algo o vamos a tener un problema muy serio. Digamos que desde cuando se sitió París en el 2015 se dijo que para poder mantener un estándar de vida, digamos, razonablemente similar a lo que traíamos, deberíamos converger a un grado de calentamiento global de 1.5 grados Celsius por encima de la época preindustrial. En realidad, el escenario que estábamos teniendo en ese momento nos iba a llevar a un calentamiento muy por encima de ese nivel. Y los compromisos que se hicieron iban a buscar reducirlo, pero ahí hay dos elementos grandes. El primero, no solo no se ha reducido en los últimos años, sino que se proyecta que siga creciendo, con lo cual la senda que venimos caminando en el mundo no es suficiente para lo que tenemos que hacer. Y lo segundo es que cuando ya se vio esto, dijo, no, tenemos que ponernos un poco, reforzar, digamos, los compromisos que tenemos en los diversos países, entran unos nuevos compromisos, con todo y eso todavía estamos por encima del 2%, de los 2 grados de calentamiento global en el largo plazo. Entonces, empiezan a nacer con muchísima más fuerza por parte de todos los gobiernos y de muchos agentes la necesidad de reforzar las cosas, iniciativas como Net Zero, emisión neta cero al 2050 de los portafolios, y lo que buscan es tratar de tener metas muy claras y una forma muy específica de desarrollarse para poder converger al 2050 a un grado de calentamiento de 2 grados máximo, preferiblemente unos 1,5. ¿Por qué? Porque los impactos son muy grandes en materias primas, ecosistemas, alimentos, biodiversidad y en industrias como el turismo y en las estructuras y las infraestructuras de las ciudades, eso es un impacto perfectamente tangible. Entonces, todos tenemos que caminar hacia allá y eso hace que el contexto general sobre el cual se mueva el mundo de las inversiones tiene que cambiar. Esa es una primera razón, porque tenemos que hacer porque como vamos, como mundo, vamos mal. Y por el otro lado, digamos que hay unas razones que son muy claras de los gestores de portafolio, además empiezan a encontrar que la gente que invierte por debajo de ellos empiezan a tener una necesidad de este tipo. Vemos el 81% de las personas creen que es importante adoptar ESG y por lo tanto los gestores de portafolios tienen que empezar a responder a esa necesidad, porque efectivamente hay una necesidad por parte de los inversionistas definitivos, además de unas necesidades que están asociadas a la calidad de la gestión de los riesgos y a la calidad de los ingresos. Entonces, los asset managers empiezan a ver, por un lado, un beneficio comercial y por el otro lado, un problema de riesgos. Con lo cual, esto no es un problema que pueda ser evadido y no es un problema de un único producto. Esto es un problema que tiene que tener
una aproximación transversal probablemente en cualquier organización. Yo he partido en tres las razones por las cuales uno debería, como gestor de portafolios, aproximarse a este tema. El primero es materialidad, una aproximación práctica al problema. Esto es material desde el punto de vista de riesgos. El segundo es una creciente demanda de los clientes, que ahorita lo mencionábamos como uno de los primeros factores que ven los gestores internacionales de portafolios, y la tercera es una evolución regulatoria. Vamos a empezar viendo, digamos, cómo se ve esa demanda creciente de los clientes, qué tan real es eso. Lo primero es, esta es una encuesta de Morgan Stanley del Institute for Sustainable Investing, en la que se muestra que el 95% de los gestores están integrando inversión sostenible a sus portafolios, y que el 57% considera que en algún momento va a dejar de incluir a gestores que no tengan una aproximación formal al ESG. Probablemente, cuando uno está invirtiendo su portafolio, el 95% de sus ingresos están, de sus portafolios empiezan a tener una consideración formal del mundo ESG. Este porcentaje del 57% cada vez más va a migrar a este 95%, con lo cual en el tiempo no va a ser optativo tener una aproximación ESG. ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Qué considera que es esto? Es otra historia. Pero probablemente con el tiempo no es si uno quisiera estar en ese mundo o no. No es un producto y no es una posibilidad estar por fuera de este tipo de conversaciones. Probablemente cada vez más va a ser mandatorio hacerlo. Y esto es un elemento bastante claro, donde ya en Colombia empezamos en ese camino, digamos, ya grandes capitales, grandes masas de recursos como son las de las AFPs han declarado ser signatarios del PRI, y cada vez más, en la medida en la que avancen en su proceso de desarrollo de sus políticas internas de ESG, va a ser muchísimo más fuerte los requerimientos que van a hacer, y cada vez más van a ser parte de ese 57% que dicen: si usted no tiene una aproximación formal ESG y no estoy de acuerdo con ella, pues no voy a poder invertir en usted. Siguiendo, digamos, en esa línea del mundo institucional, en la primera mirada, vemos que, primero, es importante. El 80% de los managers consideran que es importante tener esta aproximación. Segundo, no es joven. No es algo que, a diferencia de lo que nosotros sentimos en Colombia, es algo que es muy reciente. No, más del 50% llevan más de 3 años en esta aproximación. Y el tercero, pues solo el 23% considera que no va a restringir la inversión en el mundo y en productos de terceras partes que no incluyan ESG. Es decir, una parte importante ya cree que efectivamente lo va a restringir. Una parte importante, el 35%, dice: todavía no, pero ya vamos moviéndonos en esa dirección y ya vamos a terminar. Hay una parte que no está muy segura, y solo el 23% dice que no. Y es, de nuevo, el mundo institucional, los recursos institucionales van a migrar a que esto es una cosa necesaria, no deseable, sino necesaria para poder contemplar la inversión de terceros. Es otra mirada de lo mismo que estábamos viendo ahorita hace un minuto. Entonces, digamos que desde el mundo institucional, que es una parte grande de la función de inversiones, el mundo va corriendo a que los clientes requieren esto como un mínimo para poder estar en tener una relación con un cliente, con lo cual para los gestores cada vez más no va a ser un tema optativo, no va a ser si yo quiero o no quiero tenerlo, sino cada vez más va a ser algo
como una función de inversiones. Hoy nadie le pondría plata a un gestor de portafolios que diga, no, es que a mí no me parece importante analizar los temas de riesgos porque riesgo de mercado a mí no me importa. El que conteste eso, pues no le ponen plata. Es lo mismo que va a pasar acá. El que conteste que el mundo ESG no es relevante, no le van a poner plata. Y por lo tanto no es un tema de sacar un producto verde. Yo tengo un producto verde y el resto no soy verde. Si eso fuera así, entonces uno podría empezar a olvidarse de la posibilidad de tener plata institucional metida dentro de las estructuras del portafolio, dentro de las estructuras del negocio. Ahora vamos a pasar un poquito más al mundo retail. Entonces, este es del paper de Ronald Kahn, en el que muestra cómo ha ido incrementando la solicitud de búsquedas de Google alrededor del tema ESG. Y en este fin de semana, qué pena la referencia bibliográfica como tan informal, pero me pareció interesante ponerlo. Eso fue un post de un periódico que puso Eduardo Tortuga, que es el head de PRI para Latinoamérica, en el que muestra más o menos la misma información, muchísimo más actualizada, el salto que ha tenido. Y es cada vez más el cliente retail está más interesado en entender qué es lo que pasa con esto, por qué está esto en la mesa. ¿Por qué? Porque hay unas realidades como la pandemia que nos hacen cuestionar cómo estamos comportándonos con el mundo, y porque por el otro lado, dado el escenario que estábamos viendo de calentamiento global, todos los gobiernos han tratado de hacer un esfuerzo para movilizar a las sociedades a ser conscientes que como vamos mal, que como vamos, con el esfuerzo que estamos haciendo, no vamos a llegar a donde necesitamos llegar. Entonces, ese entorno está generando una creciente necesidad por parte de los inversionistas retail. Y esos inversionistas retail empiezan a tener una necesidad muy clara de ver esto reflejado en sus portafolios. Cuando uno ve la población general, el 75% cree que esto es muy importante. Pero de esa población general, que el 75% cree que esto es muy importante, los millennials, que es la generación que viene y que probablemente va a tomar control de las inversiones hacia adelante, no solo en mayor proporción cree que es importante, sino las personas en mucho mayor proporción creen que es muy importante. Y estadísticamente significativo es el cambio del volumen de personas de esa generación que consideran que esto es un elemento relevante para tener en cuenta. ¿Y por qué es importante ver a los millennials? Desde luego, es importante ver toda la población en general. El 75% de la población cree que esto es importante, y pues uno no puede desconocer que 3/4 partes de su conjunto de clientes lo vea como un elemento relevante para tomar la decisión. Sino porque cuando uno ve qué es lo que viene, uno ve que primero los millennials van a representar cerca de 30 trillones de dólares en inversiones que van a ser transferidos de los baby boomers a los millennials hacia adelante. Esa es una primera razón. Viene una migración en la gestión de los recursos del orden de 30 trillones. Ese es un primer punto. El segundo punto es que casi todos ellos quieren, como vemos acá, 88% de los individuos creen que es importante revisar ese tema en sus inversiones. Y además esperan, en el 89%, que sus gestores y sus asesores de inversiones revisen estos temas para efectos de lo que les presentan a ellos como oportunidades. Entonces, es un tema que es representativo desde el tamaño de los recursos que van a gestionar, porque va a haber una transición de patrimonial, y además es importante desde la relevancia que ellos le dan. Y un volumen muy importante de esa gente, que es lo que vimos en la fila de abajo, están dispuestos a actuar en contra de quienes no tengan alguna política asociada con esto. Esto es importante no solo para quienes van a gestionar portafolios. Quienes van a gestionar portafolios tienen que entender que esto o lo incluyen o estos clientes no van a entrar a sus portafolios. Por un lado. Y por otro lado, quienes están emitiendo deuda
cualquiera que sea su formato, tienen que ser conscientes que no incluir políticas asociadas con estos temas van a limitar sus posibilidades. Si están en el mercado de capitales más rápido, si están en el mundo bancario un poco más lento, pero al final el mundo bancario se fondea en el mercado de capitales y van a tener una alineación adecuada con esto. Con lo cual, esto no es una posibilidad, no es algo que sea como dicen en inglés, un nice to have, sino es una cosa que es mandatoria, es algo en el que tenemos que trabajar y tenemos que poner una posición y tenemos que estructurarla y organizarla. Eso sí, hay muchas formas de verlo y muchas formas en las que uno lo puede poner a rodar, pero es una cosa en la que uno tiene que seguir adelante. Entonces, desde el lado, digamos, de los clientes, los institucionales claramente van caminando en ese camino y las personas, los retail, los inversionistas individuales también van caminando en ese camino. Con lo cual, uno, desde el punto de vista de la demanda, necesariamente ve que sus dos grandes grupos de clientes están necesitando la incorporación de políticas ESG. No estar no es una opción. Desde el punto de vista de control de riesgos, digamos que hay una percepción, o había una percepción que esto era como otra cosa diferente. Yo creo que cada vez es más claro que esto converge en una gestión de riesgos adecuada y por lo tanto que un mapa de riesgos que no incluya algunas posiciones o alguna política o alguna interpretación del mundo ESG simplemente es una aproximación de riesgos limitada. ¿Por qué? Ahí he enumerado algunas de las posibilidades, porque pueden, por temas de impactos climáticos, generarse cambios en la dinámica de ingresos, costos operacionales, requerimientos normativos, riesgos, de los cuales los más evidentes son impactos físicos por factores climáticos, pero hay otro tipo de riesgos que también hacen parte de eso. Gobierno y estándares, impactos en los flujos de caja y sostenibilidad y visibilidad en la estabilidad financiera. Si ustedes ven, eso es parte esencial de la gestión de riesgos y es parte esencial de la gestión financiera de una compañía. Creer que eso es un tema separado, ¿no? Y que lo puedo manejar, digamos, con un ecosistema menor, es probablemente equivocado. Y es equivocado porque creería entonces que la gestión de riesgos nada tiene que ver con esto y creo que es un tema fundamental. Entender el mundo de riesgos desde este lado. Y en el mundo climático, digamos, uno iría a partir la historia en dos. Los impactos generados por la transición y los impactos de los riesgos físicos. Los impactos generados por la transición puede ser que si en el futuro se deja de consumir un tipo de energía, por ejemplo, y se consume otro tipo de energía, pues la transición simplemente va dejando rezagado al productor de energía que se deja de consumir. Razones como esas llevan a BP de llamarse British Petroleum o de hacer que BP signifique British Petroleum a decir que ellos son Beyond Petroleum, porque el mundo de combustibles fósiles se supone que puede tener alguna transición complicada. Entonces, ese es un mundo de transición y el otro mundo es un mundo de los impactos y de los riesgos físicos generados por malos manejos o por problemas que puedan haber generados en el cambio climático. Digamos que si uno tiene las plantas y las tiene al borde de una zona que cada vez inunda más, pues eso tiene unos impactos y unos riesgos específicos que tiene que evaluar. Y acaban un par de ejemplos de cosas que han pasado y que cómo se ven. Ahorita hace un rato mencionaba el evento del Golfo de México de BP, pero ¿cuánto fue el golpe de la acción generado por el evento del Golfo de México? La acción cayó el 54% generado por lo que pasó en el Golfo de México. Pero no es el único evento, son el Exxon Valdez y el evento de Volkswagen con las emisiones de gases en Estados Unidos, que tiene ahí como una mezcla entre gobierno y efectos climáticos. Son eventos muy claros en los cuales ha habido efectos reputacionales y cambios en los precios de los activos de las acciones y en la sostenibilidad de las empresas derivado de mal manejo de la función ambiental. Y esto se puede ver como una versión concentrada de algo que puede pasar en una transición más larga, ¿no?
cuestiones, cuando uno no mete estos problemas en la ecuación, pues con el tiempo va a tener algunos de esos impactos, lo que pasa es que los va a ver diluidos en el tiempo. Y esto es algo que claramente hace parte de la función de riesgos. En el mundo, por el otro lado, están los impactos que están generados por los riesgos por los riesgos climáticos directos. Y vemos cómo en los últimos 40 años, cómo se han acelerado el número de impactos por pérdidas generadas en esto. Los desastres por cambio climático vemos cómo han subido el número generado y en el eje de la derecha vemos los costos cómo han subido de forma muy acelerada. Esto es lo que está motivando a muchísima gente, incluyendo los gobiernos, a lo que veíamos en las primeras slides de cómo vamos a hacer políticas para poder converger a un nivel diferente. En el mundo social, digamos en el mundo de la S, típicamente es más difícil ver impactos en blanco y negro. Sin embargo, cada vez somos más conscientes de temas de igualdad de género, cada vez somos más conscientes de temas de trabajo digno, y esto es un ejemplo bien interesante que se dio hace unos años cuando el Fondo Soberano Noruego retira las inversiones de Walmart por tener problemas de trabajo digno o acusaciones de explotación de niños en su fuerza laboral. Y pues cuando el fondo noruego, que es el fondo, la masa de recursos más grande del mundo, toma una decisión de esas y retira sus posiciones, típicamente las acciones sufren y sufren de una forma importante. Hay en el pasado, digamos, ejemplos de desinversiones en diferentes momentos del tiempo, pero es una forma de hacer tangible decisiones o implicaciones de no tener en cuenta esto en la gestión de las empresas. Esto es cierto acá y es muy cierto, por ejemplo, en la evaluación y la gestión de proyectos, los temas sociales y el manejo de comunidades son muy grandes. Y desde el punto de vista de gobierno, pues hemos visto algunas implicaciones en el pasado, por ejemplo, recientemente, con todo lo que ha pasado en EPM, los bonos de EPM sufrieron un choque, las calificadoras se pronunciaron y es un tema simplemente de calidad del gobierno corporativo, no es un tema de si la decisión tenía o no tenía razón, sino si el gobierno corporativo es apropiado. Yo quisiera tener plata puesta en algo que esté contingente a que alguien tenga la razón y no haya un peso y contrapeso y una forma de gestionar adecuadamente el negocio. Entonces, ese es un caso, pero aquí hay otro caso, es el caso de CLH, que relativo a la empresa Semargos, que son dos del mismo mercado y dos del mismo segmento, con algunas particularidades, pero digamos de algún grado, de alguna forma comparable. Cuando se libera una situación de gobierno corporativo en el año 2016, se ve como pierde cerca del 55% del valor relativo frente a Semargos por ese evento. Uno podrá argumentar que ese evento es o no es el elemento fundamental por el cual perdió ese volumen, esa relación de valor, pero es un movimiento muy fuerte y claramente es iniciado en el momento en el que hay unas revelaciones de gobierno. Típicamente los temas de gobierno terminan saliendo como problemas reputacionales y son temas con los que nadie quiere jugar. Cuando hay un problema reputacional, todo el mundo se aleja y eso es lo que genera los choques de precio relevantes. Entonces, digamos que desde el punto de vista de gestión de riesgos, también vemos que es bastante claro lo que está pasando y vemos que en general los gestores internacionales ven que incluir factores ESG hacen parte de tratar de mejorar su entorno reputacional, pero que además están alineados con sus intereses, les generan una mejor control de los riesgos y les mejoran los resultados. Mientras que por el otro lado no creen que eso les afecte sustancialmente los resultados o que con ello estén sacrificando algo de sus resultados. Entonces, desde la gestión de riesgos es una cuestión importante y es natural suponer que si desde la gestión de riesgos es algo importante, las calificadoras empiecen a mover y a incorporar estos factores. Esto es un pantallazo de lo que dice Fitch.
en un documento en el cual están incluyendo para el mercado de Estados Unidos, un mercado específico de Estados Unidos, estos elementos, pero lo mismo está haciendo Standard & Poor's, que esta semana, la semana anterior tuvo un call para divulgar algunos elementos de convergencia de los temas de ESG entre sus calificaciones, y cada vez más los temas ESG van a ser parte de la calificación. ¿Por qué? Porque es parte de la gestión de los riesgos. Y al ser esto cierto, es natural que también los gobiernos se muevan en ese sentido. Y aquí vemos cómo han incrementado el número de políticas asociadas al número, a temas ESG, que tienen 3 capítulos grandes. Para los gestores de activos, obligaciones o guías prudenciales, en donde nosotros ya empezamos a ver en Colombia que la superintendencia ha sacado guías prudenciales para tratar estos temas, y de hecho ya está incluyendo algunos elementos, aunque los deja abiertos para que cada uno de los gestores tomen los elementos como, digamos, desde sus aproximaciones y sus interpretaciones, pero ya está incluyendo de forma activa los elementos ESG. Desde el punto de vista de revelación, informaciones que tengan que ser reveladas al público en general, y marcos de actuación y documentos de gestión para facilitar la función. Entonces vemos que la normatividad va a obligar, porque es un tema relevante para la gestión de los riesgos, las calificadoras van a obligar, y además desde el punto de vista de gestión privada de los riesgos es importante, por un lado, y por el otro lado tenemos que es un tema que los inversionistas van a requerir. Con lo cual, probablemente uno debería estudiar esto como parte core de su negocio y no suponer que puede sacar un producto o que puede hacerlo como un apéndice de su función principal. Ahora, ¿cómo incluir el mundo ESG en los portafolios? ¿Qué hacer con esto? Entonces, digamos que yo partí la historia en 4: motivaciones y entorno, definición de enfoque, implementación operacional y medición y comunicación. Yo partí la historia en estos 4 capítulos, y vamos a empezar en la primera, motivación y entorno. Uno tiene que ser claro qué quiere. Y un poco lo que estábamos ahorita hablando, uno es como que vea, no, es que este es mi portafolio ESG, pues probablemente eso es un tema más de branding, pero en el tiempo usted tiene que tener muy claro qué es lo que quiere, y qué es lo que quiere, por qué lo quiere, para dónde va con eso, y hasta dónde quiere ir con la historia, y cómo quiere comprometerse con la historia. Para eso es importante conocer los competidores y los referentes de la industria, qué están pensando y qué están viendo, preferiblemente incluir en esto entornos más desarrollados. Como lo mencionábamos, en Europa ya no es una posibilidad decir que uno no está complying ESG, que uno no está incluyendo estos temas en sus decisiones, y por lo tanto incluir qué es lo que está pasando alrededor es importante, qué está pasando con los otros gestores y qué está pasando en el debate internacional, en qué estado está el debate internacional. Y lo más importante, después de tener muy claro el contexto y especialmente aclarar muy claramente sus motivaciones, lograr el buy-in de todos los stakeholders. ¿Por qué? Porque esto va a implicar modificaciones de políticas, esto va a implicar un compromiso organizacional, esto va a implicar unas inversiones, esto va a implicar una forma de funcionamiento. No puede ser y no es posible adoptar una política de estas si toda la gente y la alta gerencia no está comprometida con eso. Entonces, es importante lograr un buy-in de los stakeholders, particularmente accionistas y juntas directivas. Cuando uno revisa, digamos, cuando la gente es signataria del PRI, como los principios de inversión responsable, es todo alrededor del compromiso. Se comprometen yo me comprometo a incluir estos elementos dentro de mi política. Yo me comprometo a que voy a darle relevancia a esto y que no lo voy a tratar como una cuestión marginal. Y por lo tanto es muy importante esto. Bueno, aclarando las motivaciones, vamos a movernos un poco a la definición del enfoque y la estrategia. De izquierda a derecha está un poco el tamaño del impacto que uno quiera incluir, digamos, desde screening negativo hasta activismo, y la complicación y la complejidad de incluirlo.
De alguna forma es muchísimo más complicado ser activista o tener inversiones de impacto que estar en este mundo. Los productos que son productos como aislados están muy en el mundo de screening negativo y en el mejor de los casos en screening positivo o algo en normas, pero la verdad cada vez más esto va a tender a ser una integración. Los productos al revés van a tender a ser cosas que van a estar más en el mundo de inversión de impacto, activismo, inversión temática. Por ejemplo, sacar fondos que estén invertidos únicamente en energías renovables. Eso ya empieza a ser mucho más de nicho, pero la realidad es que el debate y el funcionamiento estándar cada vez va a pasar a que esta función más simple esté incluida como parte de la gestión y administración de los portafolios. Pero uno tiene que saber qué quiere hacer. Yo lo que quiero es sacar a aquellos que hacen daño, yo quiero premiar a aquellos que hacen algo de bien, o yo quiero hacer algo por cambiar las cosas en el tiempo. Por ejemplo, si yo lo que quiero es integrar full ESG, probablemente mi necesidad no es ir a comprar bonos verdes, porque los bonos verdes de entrada estarían suponiendo que yo tengo un screening negativo. Porque alguien que tenga una integración full probablemente quisiera es estar buscando el desarrollo de las empresas y de los deudores para que se desarrollen en el tiempo en el mundo ESG y generen una transformación y un cambio para converger efectivamente sea 1.5 grados. No estar en el otro lado. Y lo mismo en el mundo, en los mundos de gobierno y sociales. No es yo solo compro entonces lo que no tiene ningún problema, sino yo quiero que las cosas mejoren. Y de alguna forma, probablemente el estado de las cosas va a converger a esta parte medio, dejando como unas aproximaciones muy simples los temas de screening. Y eso es un aspecto nomás de cómo lo voy a desarrollar. Otra forma es cómo lo voy a desarrollar dentro de mis portafolios. Voy a sacar un pedacito de las inversiones para probar y conocer. Voy a coger solo unas inversiones dispersas. Voy a coger un portafolio completo. Eso tiene implicaciones en cuánto tiempo requiero para poder implementar esas políticas y el grado de complejidad que yo necesito. Lo que uno puede suponer es que uno puede empezar con unas inversiones de prueba, conocer, entender, después hace un pedacito del portafolio, lo saca y lo gestiona, digamos, como un micro mundo para entenderlo ahí y después trata de trabajar en el proceso completo. Entonces viene cómo se puede hacer la implementación y la construcción de la política de inversiones. Lo primero es, ESG no es igual a descarbonizar un portafolio. Aunque descarbonizar un portafolio entra en el mundo ESG, ESG no es descarbonizar un portafolio. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero y qué no quiero hacer? ¿Cómo quiero revisar estos temas? ¿Sí? ¿A dónde quiero ir? ¿Cómo quiero funcionar? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis compromisos? ¿Cuáles son mis metas? ¿Yo qué quiero hacer con esto? Entonces, ahí hay un tema en el cual uno tiene que empezar a diseñar tiempos, objetivos, razón de ser, alcance, y empezar a ver y diseñar para dónde va. Eso va a generar necesariamente huecos, vacíos y conflictos con las políticas actuales, con lo cual uno tiene que ir a modificar esas políticas actuales para poder hacer viables los diseños que está haciendo desde el punto de vista de su estrategia. Va a tener que definir qué recursos va a utilizar, qué va a poner, qué fuentes va a utilizar de información, qué gestiones va a utilizar para medir, a quién va a incluir en esos recursos, qué equipos, cómo los va a poner a trabajar, establecer una política en la cual uno explícitamente diga cómo va a incluir, involucrar los elementos y hacer visible el compromiso y las metas que se está seteando en la organización. Acá hay algunos ejemplos de algunos tipos de compromisos y tipos de métricas que también tienen unas implicaciones en lo que uno va a hacer. Por ejemplo, esto es muy en el mundo ambiental, las emisiones de carbono. Uno puede medir simplemente las emisiones de carbono totales o puede medir la intensidad de las emisiones de carbono, que es por millón de dólares, típicamente, pues para que sea consistente con el mundo. Uno puede poner
reducciones o cuáles tienen o no tienen objetivos de reducción de emisiones de carbono en el tiempo. Uno puede suponer cuál es el riesgo asociado a las emisiones de carbono poniendo un precio a las emisiones de carbono en el tiempo, y uno puede poner cómo son los balances de los ingresos que tienen en el tiempo. Todo eso son posibilidades de medición que pueden tener las empresas y que pueden tener los portafolios, a los cuales uno debería tratar de entender qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Y dependiendo de las mediciones van a terminar estructurando un programa que tenga unas necesidades u otras. Las emisiones, digamos, esta parte de arriba, emisiones, es más asociada a screening. Esta parte de reducciones, objetivos y ingresos prospectivos es una cuestión más asociada a integración ESG. Esta parte de arriba es más asociada, digamos, a descarbonización de portafolios. Esta parte más de abajo es en realidad asociada a una economía que se está desarrollando más sanamente. Pero eso uno lo tiene que definir, porque no es lo mismo poner un target que otro, no es lo mismo tener un objetivo que otro, y esas cosas hacen una diferencia relevante para la gestión. Y también es importante entender que si uno simplemente se pone un número, eso puede tener unas implicaciones muy grandes de sesgo de industria. Pues, en realidad, el carbón emitido por una entidad de servicios financieros, pues es muy bajo. Ahora, no quiere decir que esa entidad esté haciendo algo muy bueno para la sociedad si yo le estoy poniendo la plata. Con eso, lo que quisiera decir es que aproximaciones muy simples, como simplemente decir yo quiero descarbonizar mi portafolio, pues puede simplemente llevar un sesgo de sector que no necesariamente está llevando un mejor futuro. Simplemente está poniendo la plata en un sector en el que pues no hay un impacto. Eso no quiere decir que nosotros vamos a poder vivir sin los otros sectores. Probablemente la lógica debería ser, ¿cómo hago yo para correr en el tiempo y mejorar en el tiempo las empresas, cada una comparada con sus pares, sin necesidad o aportando desde el punto de vista de descarbonizar? Entonces, digamos que estos son solo un par de ejemplos de por qué la forma en que uno plantea los objetivos puede tener unas implicaciones de estructura de portafolios que son relevantes, que además es un elemento grande para efectos de cuando uno simplemente monta un producto. Porque cuando uno monta un producto, pues entonces uno dice, este es mi fondo ESG balanceado, entonces yo invierto en equity de entidades que tienen bajos índices de carbono y renta fija. Y ya, claro, ahí está el número. Pero en realidad quien está del otro lado, que tiene las necesidades que planteamos en la primera parte, va a estar contento con que yo le diga que esa es la única solución. Es de alguna forma como cuando alguien hace dieta y le dicen usted, sí hay helado light, pero solo hay helado light de vainilla. No, usted no tiene posibilidad de escoger nada más. Si quiere light es de vainilla. Y eso no tiene mucho sentido en el mundo de inversiones. Uno debería poder expresar sus preferencias de inversiones sabiendo que es responsable de ESG y no necesariamente suponer que ESG es un determinante de una función de riesgo. Después es necesario establecer la filosofía, determinar un proceso de cómo va a seleccionar los activos. Como vimos ahorita, los activos tienen unas implicaciones y tienen unos sesgos dependiendo del tamaño, región y asset class. Si uno simplemente dice que va a ser la cuestión simple de dar un dato bajito, lo que va a tener es un sesgo y una determinación desde el punto de vista de estructura de portafolio de forma pasiva sin darse cuenta. Establezca un gobierno. ¿Cómo va a manejar los problemas y los conflictos que salgan ahí? Designe equipos que van a poder tener y entender estos problemas y determina formas de utilizar información para poder garantizar la alineación de los objetivos. Cuando uno revisa esto, digamos, en el tiempo, hay herramientas, y aquí hay un ejemplo simplemente de una de las herramientas que está. Esta es la información de MSCI, de ESG, en el cual a uno, cada empresa le ponen una calificación con un número y según esa calificación es AAA, AA, está como digamos en las letras que típicamente se ponen las calificaciones, pero eso tiene un número cualitativo que tiene una metodología explícita con la cual uno puede saber qué está comprando y qué no está comprando. Y hay productos con los cuales uno puede hacer esta historia. Vamos, acá hay una comparación de cómo está un mundo 60-40 global, que es un portafolio estándar, con ETFs públicos
normales y ETFs que son ESG aware, todos de la casa BlackRock, para que sea simétrica la cosa y uno puede ver que el puntaje en el SBCI que lo vimos ahorita pasa de 6 a 7,1. Pero también uno puede ver que simplemente por la construcción de los activos que está por dentro, IFA tiene un mejor resultado que Estados Unidos. Y volvemos al punto, si uno hace una aproximación ingenua, probablemente puede quedar con un sesgo, o primero hace una cosa muy simple, o en otro lado queda con un sesgo de asignación de activos que no es deseable. Ahora, un mensaje que es claro acá es, uno tiene muchas fuentes de información, hay información con la cual uno puede trabajar y por el otro lado uno también tiene unos bloques con los que puede tratar de funcionar y entender el problema, especialmente en las fases tempranas de desarrollo de la historia. Esta nota la quería hacer acá porque históricamente se ha supuesto que uno compromete retornos cuando invierte ESG, y la verdad es que estas son las sendas del IBB, que es el ETF del Standard & Poor's, y el ETF del Standard & Poor's 500 con sesgo ESG aware, y vemos que las sendas son muy parecidas. Es decir, que uno en realidad no tiene que sacrificar retornos para poder estar, ni riesgos tampoco para efectos de poder estar en este tipo de inversiones. Un poco para concluir, ya es el punto final, sepa qué información va a presentar, cómo la va a analizar para poder mejorar, qué va a ver, quién se le va a presentar, a quién se le va a presentar, para qué se le va a presentar, evalúe los resultados frente a esos metas que se había puesto, revise cómo está con su cumplimiento normativo y revise qué posibilidades de evolución tiene, porque esto debería ser una cuestión que se debería alimentar y revolvente para poder crecer y mejorar el estándar. Entonces, la parte de monitoreo y de comunicación es importante porque, como lo vemos acá, muchos de los inversionistas creen que es importante, pero todavía tienen una necesidad muy grande de información en la que esperan desarrollar mejores estándares para el 2020, y es un poco lo que uno quisiera ver hacia adelante. Uno quisiera ver que esa necesidad se pueda suplir. Ya para finalizar, un comentario que lo he hecho varias veces a lo largo de la presentación, y es sí, no es descarbonizar portafolios, es un enfoque completo, y quisiéramos que pues que esto fuera una aproximación completa. Con esto, digamos, dejaría abierto, Andrés, para un par de preguntas en los minuticos que tengamos. Qué pena la carrera, pero creo que era alguna forma como de tratar de aproximar al tema, dándole un brochazo a todas las cosas. Sí, claro, es un tema bastante profundo que en una hora seguramente no nos va a alcanzar, ¿no? Pero la idea es pues, que nuestra audiencia pueda tener información clave, clara, acerca de este tema de ESG. Tenemos dos preguntas, Juan Pablo. La primera dice, hace poco se vio que el agua ya empezará a cotizar en bolsa. En ese sentido, los fondos entrarán a ese proceso de inversiones y esto podrá encarecer los precios del mismo. Digamos que yo creo que tener más actores y tener transparencia en el descubrimiento de precios no debería ser un proceso de encarecimiento, sino simplemente de conocer la calidad del precio que se está descubriendo. Nosotros tenemos muchos commodities que cotizan en bolsa: jugo de naranja, panza de cerdo, muchos ganado vivo. En Colombia no es común que nosotros tengamos esas conversaciones, pero en general en el entorno internacional sí. Y en la medida en la que los activos puedan cotizar en bolsa, se pueden generar instrumentos derivados y se pueden generar instrumentos de descubrimiento de precios mejores. Yo creo que el tema de precio es un tema de la capacidad que tengamos de tener una balance de oferta-demanda adecuada, y para eso el tema de cómo está funcionando la calidad de nuestro compromiso para converger a esos 1.5 grados es lo más importante.
Muy bien, Juan Pablo. Te voy a transmitir la segunda pregunta y dice, en este caso, el mensaje es que las empresas tengan que comprar compensaciones ambientales para el proceso y cómo lo hace la Bolsa de Valores de Colombia para llegar a la huella de carbono cero. Yo creo que el tema es no solo comprar compensaciones en la bolsa, sino en realidad tener mitigantes corporativos para hacerlo. Cuando uno ve el Sustainability Index de Dow Jones Sustainability Index, uno encuentra empresas como Semargos o encontraba empresas como Bianca. Pues una aerolínea es clarísimo el grado de impacto ambiental que tiene y una cementera peor. Y la razón por la cual ellos hacían parte de esos índices y tenían unas notas relativamente buenas en el mundo de MSCI es por el compromiso y por las acciones ambientales que corporativamente tenían desarrolladas para mitigar su huella de carbono, que no necesariamente es comprar bonos de carbono y compensaciones en las bolsas. Y yo lo que diría es que en la medida en la que uno incorpora el problema ambiental, incorpora la aproximación ESG como parte del core del negocio y como parte de la solución de la estructura de la compañía, esa huella se mitiga de una forma mejor. Porque no solo es, digamos, hace unos días yo veía a la persona de Ambev, bueno, de SAP Miller, creo que era, diciendo que ellos, por ejemplo, incorporaban en los componentes de agua unos elementos relevantes, en los componentes de empaque unos componentes relevantes y en los componentes de distribución unos componentes relevantes. Porque esas huellas se pueden medir, digamos, en escala 1 y es cuánto es el costo ambiental que tengo yo de producir mi activo, en escala 2, que es cuánto me cuesta a mí y cuánto le costó a mis proveedores, tanto de energía como de todos los activos, generar ese activo, y en escala 3 y es cuánto le va a costar consumirlo al consumidor final y llevarlo a los clientes. Entonces, depende de donde uno lo quiera ver. Hay acciones que uno puede hacer típicamente en el 1 y en el 2. Uno puede verlo muy desde el core del negocio y al incluir eso como parte del core del negocio y al incluirlo con la conciencia de la alta gerencia, que eso es importante, las soluciones son soluciones muy desde la operación práctica de la empresa. Muy bien, Juan Pablo, nos están preguntando también por las memorias de la charla. Muy interesante, seguramente las estaremos entregando a las personas que nos ayuden también con el diligenciamiento de la encuesta, a la cual también pues vamos a entregar algunos premios. Creo que es todo por hoy. Juan Pablo, muchísimas gracias por tu atención, gracias por el espacio. Ha sido altamente enriquecedor, muy interesante el tema y muchísimas gracias a todos por su participación. El Heinsohn Week, les recordamos, es un espacio para que usted se encuentre el mejor contenido alrededor de tecnologías, mercadeo y temas financieros, por supuesto. Los esperamos en toda la programación de Heinsohn Week. Muchísimas gracias y, por favor, diligencien la encuesta. Queremos estar muy atentos a eso para tener siempre oportunidades de mejora. Que tengan un muy buen día y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.